Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde las historias de amor, el brillo de las estrellas y los chismes más jugosos se dan cita. ¡Qué alegría enorme tenerlos de vuelta! De verdad espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular y que se encuentren listísimos, con la energía a tope, para zambullirnos juntos en un nuevo vídeo que, se los aseguro, viene cargado de emoción, intriga y mucha, pero mucha magia. Hoy nos vamos a dedicar a desmenuzar, analizar y celebrar a una de esas parejas que, con tan solo una mirada, nos han hecho creer un poquito más en el amor, esa conexión que ha trascendido la pantalla y que, seamos sinceros, nos tiene a todos suspirando y preguntándonos cuál es el secreto de tanta química. Así es, mis queridos amigos, hoy vamos a explorar a fondo el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no solo desde la perspectiva de sus brillantes carreras profesionales, sino que vamos a sumergirnos en las profundidades de esa conexión personal y profunda que parece haber sido escrita en las constelaciones. Prepárense porque este viaje va a estar intenso. Vamos a revivir esos momentos que nos han robado el aliento, esos instantes que nos han hecho saltar del sofá con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a recordar los rumores que nos mantuvieron al borde del asiento sin poder pestañear, y por encima de todo, vamos a tratar de descifrar ese algo más, esa chispa intangible que une a Hande y Kerem y que los ha convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama actual. Y por supuesto, como ya es tradición, los invito a que se queden hasta el final, porque tengo muchas sorpresas preparadas, que dejen volar su imaginación en los comentarios y que compartan sus propias teorías y reflexiones sobre esta pareja que para muchos ya se ha convertido en un verdadero icono de amor y pasión. Y antes de que se me escape, una pequeña petición. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni un solo detalle de mis actualizaciones, los chismes más frescos, los análisis más profundos y sobre todo muchísima diversión y entretenimiento. Así que sin más dilación, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, demos inicio a esta emocionante aventura. Desde el mismísimo instante en que Hande y Kerem irrumpieron en nuestras vidas, juntos en la pantalla, la química fue sencillamente innegable. Era una fuerza magnética que los atraía el uno al otro y que al mismo tiempo, nos atraía a nosotros como espectadores. Pero ¿cómo comenzó realmente esta historia de amor que parece sacada de un guión de Hollywood? Bueno, muchos de ustedes seguramente recordarán que todo este torbellino de emociones y pasiones se desató durante el rodaje de la exitosísima en Calcam o Llamas a mi puerta una serie que además de convertirse en un fenómeno mundial, también sirvió como el escenario perfecto para el florecimiento de una historia de amor que, desde el primer momento, pareció ser un cuento de hadas hecho realidad. Los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer, como pequeñas chispas que anunciaban un incendio inminente. Los fanáticos, con esa mirada de halcón y esa lupa de detectives que los caracteriza, comenzaron a notar cada uno de los detalles, las miradas cómplices que se cruzaban en escena, las sonrisas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, y por supuesto, esa química tan palpable, esa energía vibrante que emanaba de ellos y que era absolutamente imposible de ignorar. Era como si la pantalla se quedara pequeña para contener la intensidad de sus sentimientos. Pero no eran solo los fanáticos quienes percibían esa conexión tan especial. Detrás de las cámaras, en los sets de grabación, el ambiente parecía igualmente cargado de esa energía única que surge cuando dos personas se encuentran y sienten que todo encaja, que están en el lugar correcto y en el momento adecuado. Los vídeos que compartían en sus redes sociales, en los que se les veía bromeando, riendo y disfrutando el uno de la compañía del otro, las entrevistas en las que se miraban con una complicidad que derretía hasta el corazón más frío, todo apuntaba en una misma dirección. La relación entre Hande y Kerem había trascendido los límites de lo estrictamente profesional y se estaba adentrando en un terreno mucho más personal y profundo. Pero claro, como es común en este tipo de situaciones, donde la vida privada de las celebridades está bajo el escrutinio público, durante un tiempo prefirieron mantener un prudente silencio sobre la verdadera naturaleza de su relación, dejándonos a todos con la miel en los labios, con la incertidumbre carcomiéndonos y con un sinfín de preguntas que ansiábamos que fueran respondidas. La expectación era máxima, como si estuviéramos viendo una película en tiempo real, esperando el desenlace de una historia que nos tenía atrapados desde el primer fotograma. Todos, absolutamente. Todos queríamos saber si realmente había algo más entre Hande y Kerem, si esa química que veíamos en la pantalla también se manifestaba fuera de ella. Y aunque ellos con admirable maestría, se esforzaban en mantener la discreción y en no revelar demasiado, los detalles se filtraban, como pequeños destellos de luz que se abrían paso en la oscuridad, como pistas que nos permitían armar el rompecabezas de su historia.
Los viajes que hacían juntos, las fotografías que compartían en sus redes sociales, aunque no estuvieran juntos en ellas, las reacciones a las publicaciones del otro, los emojis llenos de significado, todo era un intrincado juego de pistas que los fanáticos, como auténticos detectives, analizábamos con lupa, buscando el mínimo indicio que nos confirmara lo que nuestros corazones ya sabían. Era como si estuvieran hablando a través de símbolos, dejando que el lenguaje de su corazón se manifestara por sí mismo, sin necesidad de palabras concretas o declaraciones formales. Y finalmente llegó el momento tan esperado, ese instante en que las especulaciones ya no podían ser ignoradas, en que los rumores se habían convertido en un grito ensordecedor. Hande y Kerem, con la serenidad y la seguridad de quienes han encontrado el amor verdadero, decidieron hacer pública su relación. El anuncio, como era de esperarse, fue un auténtico bombazo, un terremoto que sacudió las redes sociales. El mundo entero se detuvo por un instante para celebrar la noticia que todos habíamos estado esperando. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, muestras de apoyo y expresiones de alegría que se extendieron por todos los rincones del planeta. Era como si hubieran confirmado algo que todos ya sabíamos, que todos habíamos sentido en nuestros corazones, pero que aún así, necesitábamos escuchar de sus propias bocas, para poder creerlo completamente. Y fue entonces en ese momento mágico cuando la historia de Hande y Kerem dejó de ser una teoría de fanáticos, una simple especulación, y se transformó en una hermosa realidad, en una historia de amor que nos inspiraba a creer en la magia de los encuentros predestinados. Pero, ¿qué es lo que realmente hace tan especial a esta pareja? ¿Qué es lo que los une más allá de la brillantez de sus carreras y de la química que desbordan en la pantalla? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental destacar que ambos comparten una pasión inmensa y una dedicación absoluta por su trabajo. Son actores dedicados, comprometidos, profesionales y sumamente talentosos, que han demostrado con creces su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos y fascinantes. Esta admiración mutua por sus carreras, esta conexión en el plano profesional, sin duda ha sido un punto de encuentro y un lazo muy fuerte que ha fortalecido su relación. Y más allá de lo profesional, creo que la admiración que sienten el uno por el otro también se extiende al ámbito personal. Se nota que se admiran como personas, como seres humanos únicos y especiales, con valores y sueños compartidos, con una visión de la vida que encaja a la perfección. Además, Hande y Kerem parecen tener una conexión a nivel emocional muy profunda, una comprensión mutua que trasciende las palabras. Se entienden con miradas, con gestos sutiles, con pequeños detalles que demuestran que están en sintonía. Se apoyan incondicionalmente en los momentos difíciles, celebran juntos los éxitos del otro como si fueran propios y se brindan el espacio necesario para crecer y evolucionar. Es una relación que se basa en el respeto, la confianza, la comunicación abierta y, por encima de todo, en un amor genuino y sincero que se manifiesta en cada uno de sus actos. Es como si hubieran encontrado en el otro a esa persona con la que pueden ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones, sin necesidad de aparentar algo que no son. Y creo que eso es algo que todos anhelamos encontrar en una relación, esa autenticidad, esa capacidad de ser uno mismo en la compañía del otro, ese sentimiento de sentirse amado y aceptado tal y como uno es. La autenticidad, en mi opinión, es un verdadero tesoro, la base sobre la cual se construye cualquier relación sólida y duradera. Por supuesto, como en cualquier historia de amor real, no todo ha sido un camino de rosas, no todo ha sido fácil y sencillo. Como cualquier pareja, Hande y Kerem también han tenido sus altibajos, sus momentos de tensión, sus desacuerdos y sus desafíos. Pero lo que los diferencia de muchas otras parejas es su capacidad para enfrentar juntos esos obstáculos, para aprender de sus errores y para fortalecer su relación en cada una de las adversidades. Han demostrado con su ejemplo que su amor es más fuerte que cualquier dificultad, que están dispuestos a luchar por su relación, que no se rinden ante el primer obstáculo y que creen en el poder del amor para superar cualquier barrera. Y eso es algo que admiro muchísimo. No existe ninguna relación perfecta, todas tienen sus retrocesos. Sus dificultades, sus momentos de duda, pero lo verdaderamente importante es la voluntad de superarlos juntos, de crecer juntos, de aprender el uno del otro y de seguir construyendo un futuro compartido. La química que existe entre Hande y Kerem en la pantalla es, sin duda, parte fundamental de su encanto, de su éxito y de la admiración que despiertan en sus fans. Como Edser, la pareja protagonista de Asteriscos en Calcap Masterisco, nos hicieron creer en el amor verdadero, en los finales felices, en la magia de los encuentros fortuitos y en la capacidad del amor para transformar nuestras vidas.
Y aunque la ficción es solo eso, ficción, muchos fanáticos vimos reflejada en ellos la historia que queríamos vivir, esa historia de amor que siempre habíamos soñado. Era como si la química que traspasaba la pantalla fuera un reflejo de la conexión que existía entre Ande y Kerem en la vida real, como si su actuación fuera una extensión de sus propios sentimientos. Y eso, desde mi punto de vista, es algo que no se puede fingir, algo que nace de la conexión genuina y que se transmite de forma natural. Pero volviendo a la realidad, al mundo que existe más allá de la ficción, es evidente que el amor que Ande y Kerem se profesan es una historia que sigue escribiéndose día a día, una historia que está en constante evolución. No es una historia perfecta, no es un cuento de hadas sacado de un libro, pero es una historia real, llena de matices, de altibajos, de momentos de alegría y de instantes de tristeza, y sobre todo, de muchísimo amor, de una conexión que parece trascender el tiempo y el espacio. Han demostrado que la vida puede sorprendernos con esos encuentros que parecen estar predestinados, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que cuando es auténtico, es capaz de superar cualquier obstáculo y de resistir cualquier tempestad. Y esa es una lección que todos deberíamos llevarnos con nosotros, esa esperanza de que el amor verdadero existe y de que en cualquier momento puede tocar a nuestra puerta. Es fascinante observar cómo ambos han crecido a nivel personal y profesional desde que se conocieron. Han sabido apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, han impulsado sus carreras y han demostrado que una relación sana y bonita no implica dejar de lado los sueños personales, que el amor no es una camisa de fuerza que nos impide volar, sino un par de alas que nos permiten alcanzar nuestras metas. Al contrario, una buena relación debe servir como un trampolín para impulsarnos a alcanzar nuestras metas, para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, para sentirnos más fuertes, más seguros y más capaces de lograr todo aquello que nos propongamos. Y eso es exactamente lo que parece estar sucediendo entre Ande y Kerem, se apoyan, se admiran, se motivan a seguir adelante y se inspiran a ser mejores personas. Y hablando de proyectos, me encanta cómo ambos han utilizado su influencia, su fama y su popularidad para promover causas importantes y para dar visibilidad a temas que realmente importan. Han demostrado que no solo son actores talentosos, sino también personas comprometidas con su comunidad, con el mundo que los rodea y con la necesidad de generar un impacto positivo en la sociedad. Han utilizado su voz para alzar la voz de aquellos que no la tienen, para luchar por la igualdad, por la justicia y por la protección del medio ambiente. Y eso, desde mi punto de vista, es un ejemplo a seguir, un modelo de cómo las celebridades pueden usar su poder para hacer el bien y para marcar una diferencia positiva en el mundo. Su fama no ha hecho que se olviden de las cosas que realmente importan, de los problemas que nos afectan a todos y de la responsabilidad que tenemos de construir un futuro mejor. Otro aspecto que me llama mucho la atención y que valoro enormemente es la forma en que manejan su relación en el ojo público, bajo la lupa constante de los medios y la curiosidad insaciable de los fanáticos. Han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre la privacidad que necesitan para proteger su relación y la cercanía que quieren mostrar a sus seguidores, que han sido un pilar fundamental en su historia de amor. No han dejado que la presión mediática afecte su relación, han sabido mantener su amor lejos de los focos cuando ha sido necesario y han demostrado una madurez y una inteligencia emocional que es digna de admiración. Han aprendido a proteger su historia de amor, a no permitir que la opinión pública dicte los términos de su relación y a vivir su amor de forma auténtica y genuina. Y ahora, hablando del presente, de este momento actual, es evidente que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo objeto de interés y de debate en redes sociales, en los medios de comunicación y en todos los rincones del mundo. Sus apariciones juntos siguen generando titulares, sus publicaciones en redes sociales se convierten en noticia y los fanáticos seguimos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada uno de sus gestos y de cada una de sus palabras. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, más allá de la curiosidad que despierta su relación, creo que lo más importante es celebrar su amor y su conexión única, reconocer la magia que existe entre ellos y disfrutar de la inspiración que su historia nos transmite. Es una historia que ha inspirado a muchos, que ha despertado la esperanza en el amor verdadero y que ha demostrado que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Y es que al final del día la historia de Ande y Kerem es una historia de amor que nos invita a creer en la magia de los encuentros, en la fuerza de la conexión, en el poder del destino y en la belleza de los finales felices. Es una historia que nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier barrera, de resistir cualquier adversidad y de transformar nuestras vidas por completo. Y es una historia que sin duda, seguiremos disfrutando,
celebrando, comentando y admirando juntos, como si estuviéramos viendo una telenovela de la vida real que nos tiene completamente enganchados, y me muero de ganas por ver qué les depara el futuro. Qué nuevos capítulos nos traerá su historia y cómo seguirán inspirándonos con su ejemplo de amor y pasión. Y así llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo. Hoy hemos explorado en profundidad la historia de amor de Ander Cel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en asteriscos en Calcap Masterisco, hasta su relación actual, analizando cada detalle, cada momento y cada sentimiento. Hemos desmenuzado la química que tienen, la conexión que los une y el impacto que han tenido en el corazón de sus fanáticos. Hemos visto que su historia es mucho más que un simple cuento de hadas, es una historia real, con sus altos y sus bajos, pero llena de amor genuino, de momentos inolvidables y de una pasión que se transmite a través de la pantalla. Quiero agradecerles de corazón, desde lo más profundo de mi alma, por acompañarme en este emocionante recorrido, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por compartir conmigo su pasión por Hande y Kerem, por esta pareja que ha logrado tocar nuestros corazones y que nos ha hecho creer en el amor verdadero. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y su apoyo incondicional son lo que hace que este canal siga creciendo, que siga existiendo y que me motive a seguir creando contenido para ustedes, para que sigamos disfrutando juntos de las historias que nos hacen soñar, reír y suspirar. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo, por su cariño y por su confianza. Ahora, como es costumbre, me encantaría saber su opinión sobre todo esto, qué les ha parecido el vídeo, qué reflexiones les ha generado y cuáles son sus pensamientos sobre Hande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? ¿Qué es lo que más admiran de su relación? ¿Tienen alguna teoría sobre su futuro juntos? ¿Hay algún detalle que me haya escapado y que les gustaría comentar? Dejen volar su imaginación, escriban sus ideas, compartan sus emociones y déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero de ganas por leerlos y por seguir disfrutando juntos de esta increíble historia de amor. Y no olviden compartir este vídeo con todos aquellos amigos que también aman a Hande y Kerem, con todos aquellos que se sienten inspirados por su historia y con todos aquellos que creen en el poder del amor. Seguro que les encantará revivir esta hermosa historia de principio a fin. Y antes de despedirme, como ya es tradición, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este proyecto siga adelante, que su participación es esencial para que esta comunidad siga creciendo y que juntos podemos seguir celebrando las historias que nos hacen soñar, que nos hacen creer en el amor y que nos inspiran a ser mejores personas. Así que muchísimas gracias una vez más por todo su apoyo, por su cariño y por su tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo, con otra historia emocionante, con otro chisme jugoso y con mucha, pero mucha, diversión. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y que el amor los acompañe siempre.